Entrevista a... John Elkin Botello, egresado de la Universidad Inca del año pasado, Proceso de... en proceso de graduación. Proceso de Sí, ya. Mayo. Nada, bien. ¿Sí cómo va? Sí. ¿Bien? Entonces, como para entrar un poquito en contexto, Hágale. son 3 puntos que voy a tocar. Uno es como su experiencia en el proceso de admisión. 2, con 4 competencias que yo planteo que un músico, digamos, profesional debe saber, 4 competencias básicas. Y una que yo veo que en la universidad hay una falencia, Okay. que es el entrenamiento auditivo. Y otro punto, el tercero, es sobre la sobrecarga académica, que también veo que hay en la universidad. Entonces, ¿cómo fue su examen de admisión para aspirar a estudiar música en la Universidad Inca de Colombia? Bueno, yo inicié mis estudios con la Universidad Inca en el año 2010, ingresé en febrero. Eh, Recuerdo que el examen como tal me lo hizo el maestro Félix en ese momento, pero fue un examen fue muy fácil, la verdad. Fue un examen en el cual te hacen algunas preguntas básicas de música, sobre todo en sentido teórico, Okay. como la apreciación que tú tenías de la música como arte Okay. y como, sí, como si te gustaba, por qué te gustaba, por qué la querías estudiar, pero no en profundidad de si tenías alguna noción de la música. Ok, ¿Sí? entiendo. Como Sé, más la percepción. sí, más la percepción de como de que tenías voz de la música a lo que tú sabías de la música. Entiendo. Sin embargo, sé, porque la verdad mi examen fue muy ya entrando al semestre y yo me matriculé tarde. Sé que la universidad hacía algunos exámenes con otros maestros, que después me enteré, los cuales se hacían algún tipo como de ejercicio musical, Okay. que en ese tiempo los hacía, bien sea, o tengo entendido que pues ya entrando en la universidad me enteré, lo hacía el maestro Prieto y lo hacía el maestro Pineda. Okay. De ese entonces. Ellos hacían un tipo de examen, algo como de noción musical, y también lo hacía el maestro Félix. Sin embargo, en ese momento él no me hizo a mí nada práctico de lo musical, sino más Okay. bien como en apreciaciones musicales que yo tuviera en cuanto a tener esa profesión. Ok, muy bien. ¿Usted conocía previamente, digamos, si habían algunos ítems o conocimientos previos para presentar el examen? Pues la verdad no. La verdad es que cuando yo ingresé a estudiar música en la universidad no lo pensé más como en la parte de qué argumentos tenía la universidad para dictarme la profesión, sino más por querer estudiar, ¿sí? Y no tenía como esa idea de si la universidad contaba con un examen Ok. para entrar o no. Ya cuando estuve en el proceso de admisión fue que me enteré que iban a hacer supuestamente un examen, el cual, como le digo, ha sido muy fácil, Sí, sí. y bueno, ya inicié ese estudio musical. Ok, muy bien. ¿Tuvo una experiencia musical usted previa de algunas clases, de algunas De hecho, cosas sí, de hecho, antes de entrar? yo tuve un año como un preparatorio en la Escuela Gentil Montaña. Ok, Yo estudié ahí, sí, ese tiempo, y bueno, ahí aprendí muchas cosas que en el momento no sabía, porque mi inicio musical como tal empieza aproximadamente a mis 19 20 años, ok. como tal metiéndome yo en el tema musical, en cuanto a materias de índole profesional como fueran solfeo y este cuento que no tenía ni idea que existían en la carrera de música. Claro. Entonces digamos que sí tenía como ya esa idea de qué iba a hacer en la universidad al Entiendo. momento de entrar, pero no sabía, nunca no me hicieron ese examen para entrar. Ok, muy bien. Eh, yo planteo una analogía, digamos, de la música con el lenguaje. Entonces, por ejemplo, para tener esta conversación, para poderle hacer la entrevista, yo necesito hablar y que usted me entienda, Claro, ¿cierto? Y que cuando usted me habla, yo poderle entender, o sea, necesito escuchar, hablar y escuchar. claro. Aparte, pues, una persona, digamos, que tenga unos estudios básicos, aprende a leer y a escribir. Entonces, yo planteo esas 4 competencias básicas que como lo tenemos en el lenguaje, digamos, en nuestro primer lenguaje,
también una persona que quiera estudiar, o sea, ser músico profesional debería tenerlas. Sí. Escucha, mejor dicho, habla y escucha y lectura y escritura. Sí, Entonces, una persona que sea músico profesional necesita dominar esas 4 competencias básicas claro que sí. para poder ser músico. Yo veo en la Universidad Inca que hay como una gran falencia es en la parte de escuchar. Las otras partes, pues, de alguna u otra medida se llenan más esos baches, ¿no? O se trabaja mejor esa parte. Pero en el entrenamiento auditivo veo que sí hay una falencia como un poco notoria. Quería saber, recordando sus clases de solfeo, qué tanta era la intensidad horaria con la que le enseñaban entrenamiento auditivo. Bueno, como dándole la razón a lo que usted te explica, para llegar al punto de la pregunta, sí, es verdad, yo diría que también para uno entender o comprender la parte musical como profesional, debe tener claro, en cuanto a muchas otras cosas, debe tener claro esas razones que usted justifica, tanto la parte de entender lo musical en lo teórico, como entender la música como el todo en la parte de la escucha. Porque muchas veces los músicos nos formamos más en la parte teórica y olvidamos la parte, pues una parte muy importante y diría que la más esencial, que es la parte ya como del entrenamiento auditivo. Llegando a ese punto, podría decir que mi experiencia en la universidad en el entrenamiento auditivo fue muy macabra, fue exageradamente pobre. Esto lo digo porque en mi proceso de formación recuerdo que iniciando mi carrera solamente tuve un contacto auditivo muy fugaz en algunas materias como fue en solfeo 1, si no estoy mal, con el maestro Pineda, y en algunas clases que más adelante se desarrollaron con Pineda, como fueron coros y algunas cuestiones de solfeo, de pronto otros solfeos. Sin embargo, llegó un momento en que eso se dejó a un lado. ¿Por qué? Porque lastimosamente muchos de los estudiantes que entran a la INCA o que entramos a la INCA llegábamos con un desarrollo auditivo muy malo, Okay. el cual los profesores de alguna manera desistían de desarrollar y optaban por desarrollar la parte teórica más que la parte auditiva. Después de ese contacto que tuve en mi proceso pues de músico, tuve otro contacto que ya fue con clases de pronto de profundización en la materia, en mi carrera, que fueron con el maestro Jimmy, y eso fueron en clases de armonía, como tal, ya de pronto armonías que fueron armonía cromática, si no estoy mal, y también clases con ya maestros de semestres más avanzados, como el Claro. maestro Padilla y el maestro Monsalve. Maestros que de alguna otra manera, que si bien no exigían un entrenamiento auditivo, de alguna manera lo que te explicaban, lo que te enseñaban, daban para que tuvieras un entrenamiento auditivo para poder entender mejor lo que ellos daban a conocer, ¿sí? Claro. Entonces diría que sí es muy pobre ese sentido, pero lo pienso más en que es pobre en el sentido en que tú entras a la universidad con un criterio de formación y los profesores como que te van aditronando a otro sentido y olvidan la parte formativa en el sentido de lo auditivo. Claro. Y se enfoca más en lo teórico. Teórico. Muy bien. En el transcurso de los semestres de solfeo, ¿usted tuvo profesores diferentes? Claro, tuve, si no estoy mal, usted me puede corregir, fueron 6 solfeos, ¿verdad? 6. 6 solfeos. De esos 6 solfeos yo tuve experiencias de solfeo con 3 profesores. Son 3. Sí. Muy bien. Hubo muchas diferencias en el aspecto de enseñar entrenamiento auditivo con cada uno de los profesores. Como le digo, el único profesor con el cual tuve contacto auditivo, bueno, el único no, también fueron 2, fueron el maestro Pineda, que es un maestro que en ese tiempo daba mucho entrenamiento auditivo de pronto en algún punto de sus clases, y también daba mucho entrenamiento melódico, ¿sí? Ok. Solfeo melódico Sí, como sí. tal. Y el otro profesor con el cual no tenía un contacto auditivo era con el maestro Prieto, el cual daba un contexto teórico de la parte musical en su solfeo, Sí. pero también daba un contexto auditivo para ampliar lo que los iba explicando. Okay. Hubo otro profesor que también dictaba solfeo y que me dictó a mí, que fue el maestro Samir,
Sin embargo, ese maestro, aunque era muy bueno en lo que hacía, él tenía un enfoque mucho más rítmico en el solfeo. Ok. Entonces como que eran ramas totalmente diferentes del solfeo y bueno, no se daba como ese tema tanto del auditivo. O sea que desde su experiencia cada profesor dictaba más, por ejemplo, uno más ritmo, uno más lectura, uno más Exacto, teoría, exacto. como cada uno dictaba Cada cosas. uno iba como por su camino. Sí, o sea, no Y cumplían si los usted, programas, por exacto, ejemplo. si usted de pronto en algún momento decidía o le tocaba por una u otra cosa cambiar de profesor, pues digamos que su punto formativo llegaba hasta ahí y empezaba con otro. Ah, ok, Ya. entiendo, muy bien, eso está muy interesante. Hablando con sinceridad, ¿siente usted que se formó bien en eso de transcribir melodías, de saber escuchar una pieza musical y saber armónicamente qué está sucediendo? Aunque siento que el tema del entrenamiento auditivo va mucho más allá de un proceso formativo, es Claro, decir, porque eso va mucho más de lo personal del músico. sí, pero Porque, hablando, porque diría yo que el entrenamiento auditivo o la parte auditiva se desarrolla desde muy temprano. Ojalá en mi vida personal hubiera podido desarrollarlo desde muy temprano, que no digo que esté tarde para claro, hacerlo, claro, porque se puede hacer. no, Sin embargo, sería justo que uno desde muy pequeño lo hiciera. claro, Eh, diría que no, que la universidad le falta o que mi proceso formativo fue en ese sentido muy malo. ok, Porque hoy en día es que uno ya de pronto con las ganas de o con la idea de graduarse siente sus baches en cuanto a su formación. Cosa que uno pues no sea a criterio personal, uno debe y seguramente así será. eh, Desarrollar y estudiar y seguir exacto. perfeccionando y bueno, sí, porque son cosas que como músicos son necesarias y bueno, sería justo hacerlo. Pero claro, lo que usted dice, ya es más cuestión de cada uno. Exacto. Pero, como yo explico, la universidad se supone que la clase es solfeo y entrenamiento auditivo. Ah, no. Se supone que en la clase usted, por lo menos, algunos, llegarlo a usted hasta un cierto nivel. Sí, Entonces, pero bueno, a ese no nivel sucede. no se llega. A No ese nivel, sucede. sí se llega a un nivel de solfeo, porque sinceramente el solfeo como tal es bueno. No puedo decir que ha sido mal. De alguna otra manera uno toma herramientas musicales que son Claro, claro, válidas, claro. pero la parte auditiva, como usted dice, no se desarrolla No sé, como debería ser. claro, Entonces sí hay un bache en ese sentido. Y habrán otros, seguro claro, que habrán claro. otros. Pero bueno, en la parte auditiva como tal, sí, seguro que hay un bache grandísimo. Listo, muy bien. En este tercer punto voy a hablar sobre la sobrecarga académica. Ok, Y voy a hacer pues, como una comparación con la Universidad Nacional. O sea, le voy a decir como una referencia de cómo está el pensum de ellos. ok, Entonces usted, por ejemplo, en la Universidad Nacional, usted ve un máximo de 6 materias por 2 semestres. Solo por 2 semestres ve 6 materias. Cada vez que va pasando más o va entrando a niveles superiores. superiores o van pasando los semestres, las materias se van acortando. Por ejemplo, al final usted termina viendo 3 materias. Y desde el principio, digamos, todo está enfocado a lo que usted quiere ser. Digamos, usted entra a estudiar música instrumental y escoge un instrumento, digamos, piano. Sí, Usted ve una hora a la semana de piano, ve otra hora de piano pero de clase colectiva, ve otra hora de música acompañamiento se llama, sí, clase que es acompañamiento, y creo que otra clase de música de cámara. O sea, básicamente todo está enfocado a que usted toque piano, claro, ¿sí? Que usted aprenda a tocar piano claro, o que desarrolle mejor la habilidad de tocar piano. Si usted entra a composición, todo su enfoque es a que componga, a que escriba música, a que haga orquestación, ¿sí? En sus clases de orquestación, de composición, todo está enfocado a eso. Cuando digamos de sexto a octavo, el estudiante que estudia música instrumental en piano, por ejemplo, se le duplican las horas de instrumento. Y el repertorio es de nivel superior, entonces se enfocan ok. más como a los Sí, últimos como semestres
se termina es, por ejemplo, practicando lo que usted va a hacer en su concierto de grado y ya es más enfocado a su grado. Pero su concierto de grado va a ser tocar. Entiendo. Entonces todo va enfocado a su énfasis, o sea, a su énfasis desde que entra, ¿me entiende? Entonces yo estaba contando digamos, en el énfasis de la universidad se empieza en séptimo. Estaba contando 10 materias en séptimo, 10 materias en octavo y 9 materias en noveno, en la INCA. Sí. ¿Siente usted que esa sobrecarga académica le afectó al dedicarse más a su énfasis? O sea, ver tantas cosas, dedicarle tiempo a tantas asignaturas. Digamos, si usted estuvo en el énfasis de arreglos, ¿verdad? Sí. ¿Le afectó ver tantas cosas para, por ejemplo, dedicarse más a sentarse a escribir, a hacer arreglos, a estudiar los arreglos con más profundidad, digamos, más de fondo, leerse un libro, digamos, de orquestación, otro libro de armonía, de arreglos, cosas que fueran más que ver con su énfasis? ¿Le afectó eso? Total, o sea, bueno, recordando que aquel momento en que empezamos, de hecho usted fue compañero mío, empezamos todo ese proceso de formación en cuanto al énfasis, sí era una carga pues que no estaba adecuada para ese proceso de formación, ya que todos, y también sentía yo, no nos quedaba un tiempo que fuera el correcto para desarrollar lo que estábamos intentando hacer, que era profundizar en el tema de orquestación o en el tema de arreglos para las diferentes temáticas que estamos manejando en ese momento con las clases de orquestación y arreglos. En ese caso sí diría que la universidad debe o debería manejar otro tipo de pensum, y creo que eso ya en este momento estuvo hablado, está en un proceso en el cual se estaba formando, no sé en qué esté, Sí, sí, sí. pero sí, muchos de los que estábamos en ese énfasis, y tanto el interpretativo como el de arreglos, decíamos que bueno, que eso no estaba bien, porque eran 10 materias que, como usted dice, nos quitaban, habían 4 que de pronto nos estaban quitando el tiempo que necesitábamos las otras 6. Esas 6 que sí, de pronto sí eran más importantes sin desmeritar las demás, pero que de alguna manera eran más importantes que esas. Entonces siento que sí debe retomarse o debe replantearse la idea de esas clases. ¿Para qué? Pues para que el estudiantado pueda profundizar más en el tema que le agrade o que le gusta o que quiere pues para su vida profesional, y así pues pueda practicar, entender más, desarrollarse mucho más, en fin. Claro, salir mejor Sí, preparado, claro, ¿no? claro, En el aspecto de lo que usted, si usted es arreglista, que claro, aprenda mucho mucho mejor a más, claro, arreglar, si usted exacto. es intérprete, mucho más a Claro, interpretar. claro, porque es que no te quedaba tiempo. Tú llegabas a esas clases y tenías esa carga académica, y en todas las materias tienes que cumplir de alguna manera con ciertas obligaciones, y por X obligaciones puedes perjudicar las obligaciones que eran, digámoslo así, para mi punto de vista, más importantes. Claro, ¿Sí? Entonces sí diría que es algo que se debe corregir de alguna manera para que eso mejore. claro, muy bien. Listo, John, eso sería todo. Eso todo bien, Listo. ¿vale? Muchas gracias.